La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. En punto de las 12 damos inicio a este programa de la A a la Z Puebla en Casa, un programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de nuestra señal de SET Televisión 26.1 en digital y a través de nuestra señal de SET Radio a lo largo y ancho del estado a través de la red estatal de radiodifusoras. Así que está llegando prácticamente a todos los rincones del estado y también se transmite en Facebook Live de la Secretaría de Educación, que es un instrumento muy interesante que usted puede utilizar para ahí escribir cualquier duda, cualquier orientación que necesite. Personal de la Secretaría de Educación contesta vía mensaje directo. Agradecemos a nuestra compañera en lengua de señas mexicana, Alejandra Varela García, que nos acompaña esta semana. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Y bueno, pues recuerde que la página de la Secretaría de Educación es www.sep.puebla.gov.mx, además de que ellos tienen a disposición de 9 de la mañana a 3 de la tarde 2 líneas de atención telefónica que son muy importantes para que usted también las utilice en caso de tener alguna duda o requiera de alguna orientación con respecto a los reinicios del ciclo escolar, a las asignaciones de escuelas, los periodos de inscripción y preinscripción. Son el 22 22 29 38 20 y 22 22 29 38 25. Y siempre al iniciar este programa estamos recomendándoles estas medidas muy importantes de higiene para que evitemos los contagios, lavarse las manos en primer lugar todas las veces que pueda, desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común, siempre mantener una sana distancia, no tocarse la cara y, de lo más importante, es utilizar el cubrebocas. Así que cuando salga de casa, utilice el cubreboca o en lugares cerrados. Vamos a empezar este programa con algo muy importante que queremos compartir con todos ustedes y es un comunicado que vamos a leer a continuación por parte de la Secretaría de Educación, firmado por el doctor Meliton Lozano, que dice lo siguiente. A continuación lo vamos a pasar ahí en su pantalla para que usted tenga la información precisa de este comunicado que se da a conocer el día de ayer y que dice lo siguiente. Estimadas maestras y maestros, personal directivo de las escuelas, supervisores, jefes de sector, asesores técnico-pedagógicos, directores de nivel educativo y Subsecretaría de Educación Obligatoria, la Secretaría de Educación del Estado de Puebla informa que con base en el comunicado enviado por el Subsecretario de Educación Básica Federal, Marcos Bucio Mújica, a todos los secretarios de Educación y figuras homologadas en las entidades federativas, se notifica a los y las maestras de los niveles educativos de educación básica y media superior del Estado de Puebla, ya me lo quitaron, pero ahorita lo voy a seguir leyendo, que ante las condiciones de emergencia sanitaria por la propagación de COVID-19 que aún prevalecen en todo el país, es necesario el compromiso de toda la sociedad para mitigar los riesgos que pudieran agudizar la crisis actual. Esta Secretaría de Educación se suma a la convocatoria nacional para posponer las actividades relacionadas con la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. En este sentido, nos unimos al esfuerzo para garantizar el derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de continuar sus procesos educativos, aún en situaciones emergentes, garantizando su salud y el bienestar de la comunidad escolar. Es importante señalar que el ciudadano presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hará un anuncio de suma importancia el lunes 3 de agosto que marcará la ruta estratégica para el inicio del ciclo escolar 2020-2021. Es importante, no obstante, se invita a todos los maestros y maestras a continuar trazando las rutas pedagógicas y estrategias didácticas de manera personal y profesional, tomando en cuenta el gran esfuerzo y compromiso que requerirá iniciar un ciclo escolar a distancia. El apoyo y comprensión de las maestras y los maestros han sido muy valiosos durante la contingencia. La unidad nacional en momentos emergentes facilitará superar los retos
que impone la situación actual. Y este documento lo firma el doctor Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación. Y hoy justamente están con nosotros la maestra Eli Ruiz Sánchez, ella es directora de Educación Primaria, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, doctora maestra, por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Nuria. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, maestra Eli. Y también te acompaña Angélica García Morales, apoyo de Dirección de Educación Primaria. Muchas gracias, Angélica, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, si hay que rescatar algo importante de este comunicado, es justamente esta parte donde dice que se continuará trazando las rutas pedagógicas y estrategias didácticas, ¿no? Así y de eso es. Justamente vamos a platicar. Que se agradece el compromiso, la responsabilidad de todos y cada uno de los docentes de todos los niveles educativos en continuar trazando esa ruta a través de sus hogares. O sea, ese compromiso que tiene el docente de decir, continuamos trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos el compromiso y la responsabilidad. Y de nuestros hogares, pues se continúan los docentes planeando las estrategias y las actividades para este regreso a clases de manera virtual. Y es importante ahora sí que esperar a que se marquen las nuevas rutas, estar al pendiente para el lunes 3 de agosto con la nueva directriz que va a marcar el señor presidente de la República, para así saber hacia dónde vamos, pero no estamos iniciando en ceros, porque el docente ya tiene un antecedente, ya tiene un trabajo adelantado y lo sigue trabajando. Agradecemos su compromiso. Claro, hemos hablado en semanas anteriores, maestra Eli, de cómo se estaba trabajando, primero de cómo se iba a trabajar, luego de cómo se estaba trabajando y de todas las experiencias que había tenido este cierre de ciclo escolar anterior y todas las experiencias que ello había suscitado. Y ahora, bueno, pues la preparación que tienen para este nuevo inicio constante, del ciclo escolar. Cada uno de los docentes pudo ver qué es lo que le faltó, qué es lo que lo aplicó bien, qué fue lo que tuvo resultados y que obviamente todo esto bueno va a continuar y más estrategias que por supuesto es con ayuda de todos los niveles educativos por parte de los directores, de ustedes mismos, digamos, toda la gente que está en los consejos para apoyar a los maestros a que tengan más estrategias, ¿no? Así es, se reconoce el trabajo que están haciendo, se reconoce su valor, se reconoce las formas diferentes de planear ahora para arrancar un ciclo escolar, sino de manera presencial, sino de manera virtual, y esas estrategias innovadoras que los maestros desde su casita están realizando, pues se les reconoce y se valora. Así es. Y ayer justamente hablábamos de estos recursos disponibles que han llamado un modelo híbrido, ¿no? ¿Qué es esto del modelo híbrido, maestra? Bueno, este modelo nos habla de dos líneas a seguir, a trabajar, principalmente el sincrónico y asincrónico. El primero, que tiene que ver con la utilización de las diferentes plataformas digitales para poder realizar las actividades los maestros con los alumnos. El segundo tiene que ver con los sistemas que utilizan, como el correo electrónico y los planes de clase. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes con las cuales el nivel de educación primaria y todos los niveles, pues vamos a arrancar con estos dos, ahora sí que herramientas de trabajo, el sincrónico y asincrónico. Todas las plataformas digitales, y creo que acá la maestra Angélica no me va a dejar mentir, tiene el dato de cuántos docentes han entrado en diferentes plataformas. Mira, eso es un que dato van a trabajar. Así es. Es un dato muy bueno. La Secretaría de Educación proporcionó cuentas de Google Classroom que nos va a permitir trabajar de esta manera con el modelo híbrido. El trabajar de manera sincrónico, que es cuando los niños van a poder entrar al mismo tiempo en una plataforma virtual y el docente va a poder trabajar su clase. O a través del modo asincrónico, donde a través igual del mismo Classroom, el maestro les puede dejar las tareas, las actividades y ellos pueden accesar esa información en cualquier momento. Entonces, este es lo que se pretende, de que tengan los materiales y tengan esta posibilidad de trabajar. Entonces, a los docentes de educación primaria y de todos los niveles se les entregaron estas cuentas, que fueron totalmente gratuitas y también de sus alumnos que los van a poder integrar en sus grupos y desde ahí tener la comunicación constante con los alumnos. Oye, maestra Angélica, me gustaría que nos platicaras un poquito, tú que has tenido contacto también con los docentes, que en algo, a lo mejor a todos nos agarró por sorpresa todo esto, y que muchos de ellos a lo mejor no eran muy hábiles en la cuestión de tecnología, de plataformas y demás, y que ahora ya lo utilizan. ¿Qué percibes tú? Porque, bueno, aquí se habla mucho de las emociones, ¿no? Del estado emocional de los docentes y del estado emocional de los alumnos. ¿Qué mejoró
en el estado emocional de los docentes al poder introducirse en estas nuevas tecnologías y plataformas educativas? Sí, en un principio sí fue miedo porque es cierto, hay muchos compañeros maestros que no sabían utilizar estas plataformas. La tecnología nos daba un poquito de miedo de cómo trabajarlo y más que esa distancia. Los maestros nos gusta tener a los niños cerca, pero ha sido un reto que sí nos ha costado trabajo, pero yo veo que ya en los docentes ya está la preocupación de prepararse, de seguir. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a preparar? Tengo que entrarle a la tecnología para que yo pueda explicarle a mis niños, ¿no? El seguir dándoles atención. Entonces, sí hay un avance, los maestros ya están preocupados, hay el acercamiento de cómo le hago, explícame cómo funciona esta plataforma. La Secretaría ha girado documentos donde les explican diversas plataformas, que es con lo que han estado trabajando ahorita, con las herramientas tecnológicas, y qué es lo que requieren, ¿no? Si es una plataforma virtual donde voy a trabajar como son Zoom, la misma plataforma Classroom, donde voy a arrojar productos, cómo trabajarlos, cómo subirlos, cómo descargarlos, explicarle a los padres de familia, a los niños, de cómo hacer estos trabajos. Entonces, sí es un Y reto bueno, en importante. estas condiciones que el docente debe considerar, que lo veíamos hace un momento en pantalla, pero que también lo estamos platicando para todos aquellos que nos escuchan en radio, este estado emocional, familiares que a lo mejor han cursado por alguna enfermedad, problemas económicos, pues también este otro aspecto que ya no es de la tecnología, sino que ya es de adentrarte un poco más en la vida de tu alumno o de tu alumna, también ha fomentado el enriquecimiento de ese acervo docente que de alguna manera tienes que tener muy en cuenta, ese aspecto emotivo. Claro que sí, mira, al inicio de cada ciclo escolar los maestros nos preparamos para recibir a nuestros alumnos. Como se venía haciendo de manera presencial, Sí. los maestros armaban sus letreros, sus gafet para recibir a los niños con su nombre, con globitos en el salón, con un letrero de bienvenida, a lo mejor con juegos, con una paleta y una integración. Ahorita los docentes tenemos que prepararnos para iniciar un ciclo escolar de manera virtual y es entendible que el aspecto emocional, tanto de los alumnos y de los maestros, forma un papel muy importante. ¿Por qué? Porque no se puede trabajar si el alumno emocionalmente no está en condiciones o si el maestro emocionalmente no está en condiciones. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Es fortalecer esa parte emocional para que también se les haga la bienvenida a los alumnos de manera digital y el alumno se rompa con ese paradigma que se tiene de miedo o de una emoción negativa, se rompa y que regrese a clases motivado. ¿Qué podemos hacer? Pues se puede realizar la interacción entre los alumnos. Estamos viendo compañeros maestros que mis felicitaciones para ellos por la creatividad en el diseño de sus estrategias para poder diseñar que la lectura se disfrazan. Los maestros se disfrazan para que se puedan integrar con sus alumnos en la lectura de un cuento, en la lectura de una fábula, en algo que el alumno le llame la atención y lo lleve a motivar y también lo lleve a interactuar. Si es del cuento, bueno, ¿qué estás entendiendo del cuento? ¿Qué personaje es? Pues es mi maestra, nada más que disfrazada. Entonces, es una parte donde sí el maestro ahorita se está trabajando sobre esa creatividad que tiene, de decir, si bien no los voy a poder aplaudir y decirles, hola, bienvenidos, y aquí están los globos, y vamos a interactuar, y qué te gusta, y un juego, también lo podemos hacer de manera virtual. También hay que trabajar sobre esa parte emocional para que el niño se sienta acobijado por el maestro y que vea la escuela como un espacio de fortalecimiento. Y entonces estas estrategias, bueno, pensar, lo primero que mencionas, maestra, es cómo se va a presentar ante sus alumnos, ¿no? Y cómo se va a presentar con los que tienen la oportunidad de hacerlo mediante una plataforma, pero también con los que no tienen la oportunidad de hacerlo mediante una plataforma, que esa es otra estrategia y otra situación, otro reto muy importante, ¿no? Así es. Ahorita lo que los docentes tienen que iniciar es implementar estrategias de cómo conocer a mi alumno. Yo creo que ahorita el reto principal tenemos en los primeros grados, ¿no? Que son más chiquitos. Y cambian como de modalidad, que del preescolar vienen a primaria, se integran a una nueva escuela. Entonces el docente ahorita se está preocupando de cómo voy a hacer que mis alumnos me conozcan y yo conocerlos a ellos, identificar el estilo de aprendizaje, porque cada niño tiene sus necesidades y su forma de trabajar. Entonces ahorita es la tarea central que ahorita tienen los docentes, de ver cómo acercarse a sus alumnos y crear esa confianza en los alumnos para Y una vez que ya tuvieron este acercamiento, que ya
los alumnos y las alumnas conocen a sus docentes, a sus profesores o profesoras. Bueno, pues ahora, ¿cómo se coordinan o cómo se van a coordinar con los padres de familia? Porque sobre todo los primeros años, me imagino, que necesitan muchísimo que los padres de familia estén totalmente en comunicación con los docentes. Aquí forma una parte importante integrar a los maestros de educación física. Los niños, su centro de atención es el juego, son las actividades lúdicas. En los alumnos de primer año es una parte central. Cuando lo hacemos de manera física, la integración es el juego, salir a jugar, integrarse. Ahorita creo que retomar al maestro de educación física para que también nos apoye en cuanto a esos juegos lúdicos que podemos realizar para que el papá también lo realice con ellos. Hablemos de que para el primer año la formación de la lectoescritura se requiere de una psicomotricidad, y la psicomotricidad fina no se le da otra cosa más que el juego, el desarrollo del juego y la dinámica para que el niño pueda irse desarrollando poquito a poquito y vaya apropiándose de los contenidos que se van a trabajar en primero. Entonces, es importante que el papá esté al pendiente y que realice esas actividades de juego, el correr, saltar, brincar, la espacialidad, derecha, izquierda, arriba, abajo. Son tan importantes al inicio del ciclo escolar. Ya como adulto no te das cuenta de lo importante que es eso, ¿no? Entonces, es tan importante que el padre de familia trabaje esas actividades conjunto con el maestro de grupo, con el maestro de educación física, porque hay actividades muy bonitas de los maestros de educación física para trabajar esa coordinación. Entonces creo que en los primeros días hay que trabajar esa parte de coordinación para que el alumno esté preparado cuando el maestro inicie los contenidos del grado que le está correspondiendo, en este caso primer año, pues el alumno ya tenga lo que se le llamaba la habilidad o la coordinación motriz, si bien no fina, definida, sí con un adelanto para poder ir apropiándose de los contenidos. Y en este contacto que se establece previo entre los docentes y los alumnos, me imagino que es importante para los docentes establecer esa comunicación con los padres de familia, Angélica, para saber en qué condiciones está cada una de las familias. ¿Por qué es importante esto? Así es, lo primero que debemos hacer como docentes es un diagnóstico de nuestras familias, conocer las condiciones en que están nuestras familias, qué recursos son con los que cuentan, y hacemos de manera presencial, hacíamos una nómina de grupo, ahorita nos compromete a hacerlo como que más. ¿Nómina de grupo? Ajá. Una nómina de los padres, sí. Una base de datos. Una base de datos de los padres de familia, cuál es la preparación de los tutores de los niños para ver qué apoyo vamos a tener en casa, qué recursos a lo mejor para poder identificar la situación económica, emocional de las familias, para que en base a ese diagnóstico se establezcan los canales de comunicación. Se establezca, si yo sé que mis padres de familia no tienen una computadora en casa, entonces ver, de ahí el docente va a establecer la estrategia de cómo voy a hacer esa comunicación, cómo voy a hacer el diálogo y a través de qué otros recursos. Vamos a suponer que yo soy una mamá de familia de niños en primaria y establezco comunicación con la profesora o con el profesor que le va a tocar a uno de mis hijos. Yo les digo que por mis condiciones, a lo mejor familiares y económicas, pues mis hijos no pueden tener algún tipo de plataforma, pero ¿cómo le hacemos y en qué horarios? Yo como mamá digo, bueno, ¿cuánto tiempo va a tener mi hijo o mi hija que estar pendiente de los trabajos que tiene, los objetivos que tiene que lograr? ¿Todo eso me lo va a informar el docente? Así es. Por eso es importante que también esa comunicación con los padres de familia, para que también permita una organización de la escuela. Si el padre de familia tiene 2 niños o 3 en la misma institución, entonces ahí es coordinarse tanto desde la dirección como los docentes y con los padres de familia en qué horarios van a trabajar por grados, ¿no? Para no empatar tanto las actividades y el padre pueda apoyar a sus hijos. Entonces, no sé, si tienen niños de primero, cuarto y sexto, a lo mejor el director va a ver que los docentes planeen sus estrategias de que a primeras horas atiendan de quinto a sexto, a segundas horas de tercero y cuarto, y al último dejemos a los chiquitos, para que también le demos esa pauta a los papás de organizarse,
¿no? Claro, es que hay condiciones familiares que a veces no nos imaginamos, pero a lo mejor los padres pues, iban temprano a dejar a sus hijos a la escuela, de ahí se iban a trabajar, luego iban por ellos, se regresaban a su casa. Y a veces ahorita solamente en las tardes es cuando pudieran dedicarle tiempo a estar pendientes de que lleguen a los objetivos y que vayan viendo los temas que le toca a cada grado. En este caso, maestra Eli, también va a haber flexibilidad, eso es importante mencionarlo. Bueno, sí, también tiene que haber una flexibilidad por parte del docente y también se pide que a la escuela en casa continuemos con un ritmo de hábitos que se venían marcando para que el alumno no se vaya perdiendo. Claro. En las clases normales el alumno sabía que a las 10 para las 8 tenía que estar en la escuela. Exacto. Y tenía que llevar un ritmo de 8 de la mañana a 11 de la mañana y después viene su receso. Entonces, lo mismo en la familia, ahorita estamos pidiendo que se nos apoye con esos ritmos de trabajo para que el alumno no pierda, al contrario, sino que se vayan formando esos hábitos de decir, ¿sabe qué? Pues hay que pararnos a las 7, nuestra higiene personal tiene que ser un bien importante, la alimentación, ¿por qué? Porque a las 9, a las 10 tenemos que estar preparados para la clase que inicia, ya sea con los grados superiores o con los grados inferiores, pero que el alumno se vaya formando ese ritmo de aprendizaje, que dedique ese tiempo a su aprendizaje, ese tiempo a investigar, a hacer su tarea. Entonces, que se vayan marcando esos tiempos desde la escuela, para que también eso nos permita a los maestros crear la estrategia de organizarnos y saber a partir de qué hora puedo comenzar con mis alumnos. Claro. Y se vayan fortaleciendo los ritmos, los hábitos, y al mismo tiempo el alumno no pierda el ritmo de aprender. Pero el docente tiene que ir marcando, con el apoyo de la escuela en casa, del papá, de marcar esas líneas. Y en función de toda esa información que va a tener el docente, va a ser la selección de los contenidos. Así es. ¿No? Que eso es importante. Los contenidos creo que tendrá que, en primer lugar, tiene que conocer el propósito y los contenidos del grado que va a atender para este ciclo escolar, y de ahí tiene que contextualizarlos. ¿Qué quiere decir contextualizarlos? Bueno, contextualizarlos quiere decir bajarlos al contexto del alumno. ¿Qué está viviendo el alumno? Y sobre ese contenido voy a contextualizar un ejemplo. Si vamos a ver en matemáticas planteamiento y resolución de problemas, entonces el planteamiento y mi resolución de problemas tendrá que ser enfocado a los problemas reales que conoce el alumno. ¿Cuánto voy a gastar si voy al súper o a la tiendita de la esquina a comprar 1 litro de aceite, 1 kilo de huevo? Si el kilo de huevo está en 24, el litro de aceite está en 20, y son contextualizados, porque es el precio real del aceite y del kilo de huevo que vende en la tiendita o en el súper o en la más cercana. Y no poner un precio que está fuera del contexto del alumno, o más alto o más bajo. O un planteamiento de problema donde dice, voy a comprar un carro, una motocicleta. A ver, espérate. Este planteamiento está alejado del contexto del alumno. El alumno es su próximo, lo que está viviendo. ¿Qué puede comprar? ¿Qué puede adquirir? No puede comprar una moto, no puede adquirir un automóvil. Tiene que ser el aprendizaje contextualizado. Así es. Eso tiene que ver Y también nos apoyamos obviamente en los libros de texto y con los materiales que cuenta toda la educación primaria, ¿no? Así es. Los libros de texto, recordemos que es una herramienta más que se tiene. Y se darán el banderazo en agosto de la distribución de los libros de texto para todos los alumnos, que cada año, todos los alumnos desde preescolar hasta secundaria tienen su paquete de libros. Primaria, desde primero a sexto año, tienen el paquete de libros, y el maestro tendrá que revisar esos contenidos de los libros de texto que vienen plasmados para que él pueda insertarlos en las planeaciones y en las actividades que va diseñando, para que puedan irse contextualizando con los alumnos. Y de esto nos lleve a que tengan mejor comprensión, y también partiendo de los saberes que tienen los niños en cuanto a ese aprendizaje. Hay mejor comprensión y hay mejor aprovechamiento. Ese es el propósito de contextualizar y revisar los objetivos y los propósitos de los materiales. Y por eso este diseño de actividades, Angélica, es muy importante, porque se volverán dinámicas, interactivas y sobre todo atractivas, ¿no? Así es, sí, porque aquí debemos considerar como docentes que no es solo impartir un contenido, ¿no? Sino tenemos que partir del saber previo del alumno, de lo que él conoce y también qué debe de aprender. Entonces aquí viene la creatividad del docente para que sus actividades sean interactivas, dinámicas, que sean pertinentes, como ya lo dijo la maestra Eli, al contexto, que sea cercano al niño, que el niño lo pueda visualizar, que se lo pueda imaginar,
No ponerle situaciones fuera de su contexto para que se pueda lograr el aprendizaje en los alumnos, ¿sí? Y claro, apegándonos a los planes y programas de estudio, por eso el docente ahorita tiene esta tarea de seleccionar mis contenidos, de considerar los procesos cognitivos de mis alumnos, de ver qué sí puedo aprender y cómo lo voy a trabajar para que logremos el aprendizaje. Claro, no es lo mismo tener en un salón de clase a tus 30 alumnos y diseñar una actividad lúdica, una dinámica pues entretenida o divertida, que ves la reacción de cada uno de ellos, si algunos lo captaron, si unos no, si unos lo entendieron, otros no, que diseñar diferentes actividades y dinámicas en función de los entornos, ¿no? Así es, creo que cuando el alumno está de manera presencial, el docente se interrelaciona más con él en cuanto al desarrollo de los contenidos. Las actividades son atractivas porque se puede salir al patio, hacer una integración de alumnos con formación de equipos, una dinámica, pero ahorita las estrategias que se tienen que diseñar van enfocadas a hacerlo de manera virtual. ¿Cómo voy a integrar a mis alumnos? ¿Qué actividad motivacional voy a diseñar para que ellos se integren? ¿Cuál sería una de las actividades? Si la mayoría de los niños, su actividad principal es el juego, lo lúdico. Entonces, el docente también tendrá que irse centrando en esa parte y ver, a lo mejor puede iniciar con una lectura que los motive y que los deje ahí como la interrogación de decir, quiero continuar escuchando. Puedo iniciar con acertijos, que también ellos interactúen con los acertijos, con las adivinanzas, para que ellos puedan ir interactuando también entre alumno, 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 maestro y maestro, alumno, para que esas actividades sean como la llavecita para abrir e iniciar mi contenido. Pero sí es una parte muy central, porque sí tenemos que ser creativos en el diseño de esas actividades, novedosas. Claro. Ahorita la tecnología nos permite diseñar actividades que centren al niño y que lo lleven a el reto de seguir con ese deseo de continuar aprendiendo. Y mañana estar pendiente a la hora que me toque trabajar con mi maestro, porque sé que algo nuevo va a salir. Me va a hacer reír, me va a hacer aprender y me va a hacer convivir con mis compañeros. Creo que es el reto que tenemos ahorita los maestros. Y en esta parte, como bien se decía al inicio, agradecemos el esfuerzo, el profesionalismo que todos los maestros estamos haciendo para diseñar ahorita esas actividades que nos lleven al logro de los objetivos y que ningún alumno se quede fuera. Que el derecho a la educación de los niños, de las niñas y de los jóvenes continúe fortaleciéndose, aún con el aprendizaje a distancia, desde la casa. En el caso de quinto y sexto de primaria, a lo mejor ya no es tanto aprender mediante juego. A lo mejor ellos, ya son más capaces de estar atentos a una plataforma, a un reto más difícil, a otro tipo de actividad, a otro tipo de interacción. En estos dos niveles, quizá quinto y sexto, ¿qué estrategia se está siguiendo? Bueno, yo creo que la estrategia sería el continuar con un reto mayor, a lo mejor con un planteamiento de un problema, con una pregunta generadora para que los alumnos puedan interactuar con sus respuestas. Esa pregunta que nos lleve a decir, esta es mi opinión, esta es mi opinión, y que genere el interés de ellos, si bien ya no el canto, ya no el juego como primero, segundo, hasta tercer año, pero sí que genere el interés de ver quién resuelve primero ese acertijo, quién resuelve primero la situación problemática que está ahí, qué reto representa para ellos, y que compartan con sus compañeros la estrategia que utilizaron para resolver esa situación problemática, que el docente a lo mejor fue la primera parte que les dio antes de iniciar el contenido. Pues, maestra Eli, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya se nos terminó el tiempo, seguiríamos platicando tan a gusto con ustedes. Gracias a la maestra Eleazar Ruiz Sánchez, directora de Educación Primaria. Gracias de verdad por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias. Y también a Angélica García Morales, muchas gracias como apoyo de Dirección de Educación Primaria. Gracias a las dos. También a Alejandra Varela García, intérprete de lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Alejandra. Y recuerde, seguiremos platicando de este trazado de rutas pedagógicas
técnicas y estrategias didácticas que vamos a seguir platicándolos con diferentes niveles educativos. Por lo pronto, quédese en casa, lávese las manos, desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común, mantener la sana distancia, no tocarse la cara y el uso de cubrebocas si es que va a salir de casa o va a estar en un espacio cerrado. Muchas gracias. Mañana nos escuchamos de la A a la Z, Puebla en Casa. Que tengan muy buena tarde. Gracias a todo el equipo. Gracias a todos. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.